tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Y como ven, tengo una invitada. Hoy tengo a Grisel del canal Grisel Santa. Gracias, Grisel. Es un placer y un honor tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? No, hombre, al contrario, estoy súper intrigada de ver cómo nos vaya, a ver Sí. qué va a pasar. Muy bien, muy contenta, muy a la expectativa de ver cómo va a estar este asunto. Y pues es agradecida y un placer de estar contigo. Te voy conociendo y vamos a ver cómo se van dando las cosas, a ver qué dice tu público, tus seguidores. Gracias. Sí, sí, sí. Quiero aclarar que continuamente les digo que yo traigo invitados y que no hay manera que les traiga un invitado que tenga las mismas posiciones que yo, y no se trata de eso porque pues sería un peor mío y no, pues qué interesante sería. Entonces, lo importante es platicar y aprender algo nuevo. Yo aprender tal vez algo nuevo de ti, quién sabe, igual que te llevas algo nuevo que pueda yo decir, Claro. y un poquito estar platicando bien interesante este tema. Si quieres empezamos con los servicios que tú manejas. Creo que haces hipnosis, ¿es correcto? Me imagino es Así obviamente es. online también o solo Sí, presencial. también. No, también online. De Online, hecho, entonces cualquier es persona una de especialidad. México, inclusive tal vez fuera de México, pudiera estar interesada, porque este episodio va a salir tanto en mi canal en español, el show de Alex.tv, como dialectshow.tv, que es el de inglés. Pues nos vea un poquito, pero nos ve gente en Francia, España, etcétera, y en Argentina y demás. Qué Entonces bien. pudieran siempre estar interesados tal vez en ese servicio. Y si gusta, podemos empezar con ese tema. Que está complicada la pregunta, pero ¿qué es la hipnosis? ¿Es hipnosis regresiva? ¿Estoy en lo correcto? Es hipnosis regresiva. Mira, clínicamente tiene pues un significado, ¿no? Lo manejan los psicólogos, lo manejan los psiquiatras para poder entender los problemas de las personas psicológicamente Mm. la fragmentación del yo, la personalidad, lo que ellos le llaman. En el caso mío, yo empecé en este rollo buscando respuestas y yo tuve una sesión de hipnosis buscando respuestas en la línea esotérica, ver más allá de. Porque sí, de que tenemos trastornos de la personalidad, problemas en el cerebrito, los hay. Yeah. Pero ya tenemos una base que es el señor Brian Weiss, que es doctor psiquiatra, con su libro de Muchas vidas, muchos maestros. Él quiso profundizar y llevando la hipnosis a irse a otras vidas, y por eso se le llama regresiva, ir buscando y regresar al pasado, no de la parte humana ni del cerebro, sino de ese ser, de ese personaje que está dentro de nosotros. Yo le llamo el verdadero yo, lo que tú en realidad eres, ir a saber escarbar dónde ha estado, qué otras vidas tuvo, porque él de alguna manera lo demuestra que somos el resultado de un pasado y que ciertos comportamientos en el hoy tienen una respuesta en otras vidas, en tu pasado, pero de pronto se quedó con que ya llegué a la niñez, ya llegué a la fecundación de esta vida y resulta que todavía hay un problema, hay que escarbar más. Entonces, en mi caso, sí, me fui también a buscar indagar en esas vidas pasadas y no sabes todo lo que he encontrado. Y eso me hizo en comprender lo que somos, me hizo comprender y entender qué es lo que hay que buscar, indagar, y también hacer diferente el método de profundizar a las personas para poder encontrar eh, verdades y respuestas, porque hay mucha manipulación. De hecho, el señor Brian Weiss escribe muchas vidas, muchos maestros, porque se encontró con personajes. Pero en la línea esotérica, en la donde yo me involucré, hemos demostrado, porque no es solamente he sido yo, otros que se dedican a esto, en que pues no son ni tan maestros, ni tan buenos, ni tan nada, son estafadores. Entonces, en mi método único que yo he creado, he tratado de decir, yo no tengo nada que ir al exterior, yo no tengo nada que ir a investigar de otros personajes, yo no tengo que echarme un cafecito con esos maestros, que quién sabe qué sean. Lo que he hecho es indagar en ti mismo, en ti, vamos a poner en ti, Alex, si tuviera el honor de atenderte, y en mi energía, y hacer esto un conjunto y hacer un trabajo para sí encontrar esas respuestas, esos problemas que a veces tienen las personas. Ahora ya también tengo dentro de este método, porque veo muchos puntos, no solamente es indagar esas respuestas, eh, con inspiración del doctor Omalu, que encontró lesiones en el cerebro. En mi caso, tengo esa capacidad de ciertos daños en el cerebro, ciertas lesiones, arreglarlo,
en Ujú. una sesión, en una profundización, en donde la persona está totalmente relajada, se puede hacer eso. Entonces, eso también ya hago dentro de la sesión y varios puntos se ven y se detallan dentro del método. Sí, yo me han preguntado, porque te comentaba que tengo cierta interacción, o sea, cuando es una pregunta privada, las envía a mi correo. Y por cierto, cualquier duda acerca de Grisel, sus servicios, voy a poner obviamente su vínculo, el vínculo a su canal en la descripción del video, de este video, pero hey@elshowdealex.tv, que con todo gusto los pongo en contacto, o yo le pregunto a Grisel y ya veo la Con manera mucho gusto. de unirlos. Yo la verdad sugiero mucho la regresión, la hipnosis regresiva, yo la he hecho, yo fui con el doctor. Pero lo que les digo es exactamente lo que decías, fíjate, tengan cuidado con quién, porque también puede haber un control del paciente. Exacto, Y tú mencionas algo que se me hizo bien interesante cuando saliste con Angelito y las sectas, ese punto que estoy totalmente de acuerdo contigo, que a veces se maneja un tema sexual, un tema de una energía sexual. Entonces pudiera, especialmente si eres una dama y vas con un doctor, no digo que necesariamente ese tiene que ser el caso, puede ser mujer con mujer, hombre con hombre, también se maneja ahí esa energía, que si el doctor es mal intencionado, pues pudiera haber ese tema, ¿no? Porque sí están entrando a niveles, digamos, muy profundos de tu inconsciente. Entonces, exacto. que hay una recomendación, les digo, o en tu caso, pues definitivamente 100% recomendada Grisel para los que lo quieran hacer con ella. Y yo descubrí días pasadas ahí Ujú. y descubrí un tema. Yo, por ejemplo, siempre tengo una sensibilidad aquí, pero fuera de lo normal. O sea, si alguien llega y me abraza o me toca aquí, yo reacciono no muy bien. Y todavía lo estoy superando, pero así un tema. Y Te es voy a dar, por, si quieres, ahorita te doy mi punto de vista y qué es lo que creo que está pasando. Y con respecto a esto que estás diciendo sobre cuando alguien ya está llegando hasta un abuso. Así es, sí, aunque no sea muy obvio, es que Ujú, ujú. tú lo manejaste muy bien ahí con Angelito, que no es, se maneja un tema, este sectarismo y todo, de que sígueme y todo, se maneja ese tema de esa energía, ¿no? O sea, y hay que tener cuidado. Yo siempre les digo, como el anuncio ¿te acuerdas los anuncios de hace 20, 30 años? Cuidado. Si esto no se siente bien y te ofrecen algo, un pastelito, un juguete, si no se siente bien, no le entres como un niño, ¿no? Así O es. sea, siempre guiarnos por lo de adentro nosotros, que tenemos esa situación que sabemos cuando estamos entrando a algo que no. Entonces, rechacen, no gracias, etcétera, o dejen de ir con la persona si sienten eso. Si gustas, ahorita me dices qué piensas que es, pero salió que pues a mí me habían descabezado una vez. Entonces, ¿Qué? sí, entonces pues una muerte traumática, ¿estás de acuerdo? Sí, Yo pienso, digo, mi punto de vista, obviamente no soy experto como tú ni nada, es que se van generando traumas, o sea, así es. traumas. Entonces, por ejemplo, Angelito mencionaba que a él le dan mucho miedo a las alturas. Ujú. Puede que sea, puede que no, tal vez él una vez trascendió cayendo de un lugar alto, o sea, Claro, sí, una podría cosa ser. así. Entonces queda el trauma, y si el trauma, lo padre y bonito es que estas terapias te permiten, primero que todo, entenderlo, o sea, conocerlo, magnificarlo. Y sí, yo he mejorado mucho en ese aspecto porque, ok, sufrí un descabezamiento, ok, es obvio que se quedó ahí algo. Hay gente que tiene dolores siempre en algún lugar, o que le salen. También siento que el tema de las manchas, los que nacen con lunares así muy curioso y todo, hay otro tema también ahí. Entonces, si gustas de esto que Híjole. te estoy platicando, ¿qué opinas? Híjole, es profundizar cada uno de los puntos. Debemos de comprender qué somos. Esa energía, esa parte energética que yo lo veo así, el ser, el espíritu, el alma, que algunos le llaman, trae una vida, un pasado, y eso lo va a reflejar al exterior, al cuerpo. De hecho, lo profundizo mucho estos temas en el canal, pero si vamos por partes, primero, la invasión de la voluntad. Ese ser energético debe de tener un espacio. Algunos le llaman aura, algunos le llaman, sí, estás dentro de un espacio energético y Creo que nadie, el huevo también, y otros, creo que le dicen algunos así. le llaman así, yo lo llamo espacio energético. Como seres en otros espacios, en otros lugares, aquí sí podemos tocarnos, aquí sí podemos abrazarnos, tomarnos de la mano, besarnos y hasta tener el contacto sexual. En otros lugares, espacios, el ser sin este cuerpo y sin tantas creencias y demás, no puede tocarse. Tenemos un espacio y ese espacio no puede ser invadido por él. Hay una conexión, todos estamos conectados generando una gran red. Entonces, el invadir ese espacio ya es una depredación. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien viene, si andamos en la misma frecuencia aquí, en este lugar,
que estábamos en la Tierra, en la simulación, como le quieran llamar, yo le llamo la Matrix. Si estás si hay una simulación o hay una frecuencia donde nos estamos casi moviendo igual y tratamos de hacer match, no pasa nada, sentimos hasta rico. Pero si viene alguien así o alguien así, puede haber una depredación. Entonces es una invasión. ¿Es similar a cómo operan los vampiros energéticos? Exacto. Ok. Los vampiros energéticos yo los veo en niveles, ¿no? Aquellos que nada más, por ejemplo, ¿no? A veces estás platicando con alguien y vas muy entusiasta y de pronto, ay, ya me sentí mal. Sí, Ese me se le llama, siento decaído. Como, me vampirizó, me robó un poquito de mi energía. Eso no es tan grave porque te puede reponer, pero hay otros personajes que te pueden desgarrar tu energía. Ujú. Sí, eso sí, sí llega a pasar. Y eso es invasión de la voluntad. No sé, por ejemplo, cuando estuvimos en el encierro, yo le digo, ves que había una cierta distancia que tomar, yo lo amaba. Y me pasa cuando estoy en las líneas, no en las filas, cuando voy al banco, cuando voy a algún lugar Sí, en aunque ya fila. no se exija, tú Sí, mantienes. yo trato de. Hay gente que como si nada, así va, y hola, ¿cómo estás? No, es O que nada. sí, con todo respeto, sí hay gente que se encarama, ¿eh? O sea, Sí, de sí, repente volteas y oye, y de pronto te quedas como que, ¿qué sí, onda? sí, Hasta sí. sientes la Sí. mala vibra, ¿no? Ujú. Eso se le llama depredación, invasión de la voluntad, un vampirismo, o el personaje está en una frecuencia que no va con la tuya y hay un choque. Puede ser que la otra persona inconscientemente ni siquiera lo sepa, ¿no? Que es un vampiro, que está depredando, ni lo sabe. He visto muchas personas que de pronto se te paran y ni siquiera ves la intención de invadirte o de Sí, atacarte o algo así, totalmente de acuerdo. pero sí los hay y sí los he visto. Entonces eso pasa. Con respecto a esto que tú sentiste de que de pronto en el cuello había algo, esa es una respuesta, pero puede ser que hay que profundizar más. En las escenas de la hipnosis es como ver una imagen en el celular. No solamente es quedarte en una posibilidad, es hacer un zoom y ver todo un entorno. Eso es lo que tu servidor hace para que eh, podamos hacer conciencia, comprensión de la situación y eso de alguna manera te sane. Ok. Eso es lo que yo busco, porque si hay situaciones, si eso te genera un trauma, pues imagínate qué pasará con personas que viven situaciones más fuertes, más duras, ¿no? Sí, 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 alguien, digo, no por ser gráfico ni mucho menos, pero alguien que lo Claro, mataron a pedradas y cosas así, pues son exacto, exacto. traumas muy complicados. Y hay gente que tiene, digo, lo escuché cuando salí con Angelito en los comentarios, ya ves que pues ahí no es como aquí que es grabado, ahí es un live, y alguien comentó, no, no, eso de las vidas pasadas te, ¿cómo dijo? Te afecta el cerebro, algo así como diciendo, te daña el cerebro, creo que fue la No, expresión. Y yo lo tomé y le dije, no, es que hay que dimensionar, hay que tener cuidado, porque sí hay que dimensionar. Y si tal vez te vas muy rápido, pero ahí es donde, por eso les dije, con un buen terapeuta, o sea, con un buen, alguien que sepa lo que está haciendo, porque si se van y te con alguien que avientan, sea muy responsable. exacto, muy responsable, no debe haber problema. Ahora, también depende de uno el trabajo interior. Yo creo que todas estas terapias dependen del trabajo y la voluntad interior. No son mágicas, no es como tomarse una No, pastilla. Hay que tener la voluntad de entender. Para mí, no es tanto ir a hacer la terapia para sanar, que sí es algo positivo. Para mí es algo magnífico descubrir qué eres. Yo la verdad perfecto, no lo tendría de otra manera. O sea, así para es. mí, que yo estoy en el esfuerzo, o sea, no he logrado nada. Estoy en el esfuerzo de descubrir quién soy. Para mí es algo liberador. Liberador. Sí, Eh, de hecho, es muy importante lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo, porque muchas veces andamos pues, en la búsqueda, yo le llamo andar de chapulines, de una teoría en otra, de una creencia en otra, de una filosofía en otra, y en lugar de buscar esa parte de tranquilidad o calma, porque todos andamos hechos un caos, o con el dolor profundo, pues se vuelve peor y no encontramos la calma. Eso fue lo que a mí me hizo tener esa responsabilidad, estar en la búsqueda de encontrar una forma de que te dé calma. Toda mi vida estuve implorando esa situación. Yo lo que quiero es calma. A mí no me interesa tener dinero, sexo, parejas, amor, lo que sea, porque eso es lo que él busca, la gente por sus necesidades y carencias. ujú. Yo lo que buscaba era calma, tranquilidad. Muy cierto lo que dijo este personaje que puede dañar la mente. ¿Por qué? Es que depende de quién estés buscando. No es que le refute o que conmigo no pasa eso.
es que si no buscamos el adecuado, sí nos llegan a perjudicar. Llegan a meter a personas que no son tan fuertes, que no tienen ese ser que tenga la solidez y la fuerza, a pesar de que viene en circunstancias malas, malas entre comillas, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esa responsabilidad. En mi caso, les he pedido a las personas que vienen conmigo, si no quieres estar conmigo porque a lo mejor no te sientes conectado, no hay un match, yo te pediría que con las otras personas les preguntes, porque la mayoría de las personas sí nos da un ego de que ya nos sentimos superiores, de que ya creemos que somos los salvadores y milagrosos, y ya nos ponemos la fachada de otros personajes que conocemos en la historia. Sí se nos da, hay que preguntar a la persona. Yo quisiera preguntarte, al terapeuta, al especialista, si ese método lo has aplicado en tu vida y cuáles han sido los resultados. Sí, Y otra, bueno, ¿qué beneficios has tenido tú? Porque si no, muchas veces conocemos a especialistas, no voy a decir nombres ni especialidad, pero resulta que te sientas y te abres, sacas todo. Y me pasó alguna vez, ¿no? Alguna vez hace mucho, en que, ay, pues ya después yo era la que lo estaba escuchando, yo también estoy pasando mal, mi mamá, mi papá, pero si yo vine a que me dieras una respuesta. claro, o sea, yo vine a que me ayuden. Entonces yo ahora ya Claro, te estoy escuchando, sí, ¿cómo? Creo que hay que tratar de buscar la diferencia y sí es ser mucha responsabilidad. En la hipnosis, de hecho, donde yo empecé y con los personajes que me llegaron a enseñar, veía mucho dolor. Después del trauma, vivir otro trauma dentro de la sesión, Dios decía, es que no es por ahí. Las personas deben de salir así como diciendo, wow, qué maravilloso, qué increíble. Eso tengo que encontrar. Soy auditor de sistemas de calidad y el sistema de gestión te dice que hay que buscar la satisfacción del cliente. Y yo no tengo pacientes ni enfermos, yo tengo un cliente que me va a pagar un servicio. Entonces tengo que buscar la satisfacción y la tranquilidad del cliente. He logrado algunas cosas. No tengo a los clientes sentados aquí cada 8 días, cada mes, dependiendo de la circunstancia, sí. Pero tengo clientes que han estado conmigo durante estos años y a veces los trato una vez al año, una sola. Entonces, sí es sí, muy importante ser responsable en esto. sí, definitivamente. Sí, sí entiendo lo que estás diciendo y quisiera que no fuera así, pero sí hay mucha gente afuera que pues, sí lo ve como, oye, pues te veo una vez a la semana, porque tu caso es muy complejo. Entonces, es porque están viendo tienen números, ¿no? Ya sabemos que los que estamos, yo también tengo un negocio propio, pues los negocios son de números. Entonces, en tu caso dijiste algo muy importante, no estás buscando esto que la mayoría estamos, que me incluyo, digo, el tema del dinero, porque pues esta realidad se ocupa de dinero, ¿no? O sea, digo, tengo 2 hijos, tengo una esposa, tengo padres que aunque no dependen necesariamente totalmente de mí, tengo 3 hermanos, bueno, 2 hermanos y un hermano, entonces pues entre todos ahí ayudamos, pero sí está esa situación que te digo, te platicaba fuera de cámara, que toda la vida me ha costado porque yo siento es que el dinero Dios lo creó. No, no creo. O sea, no creo No, que haya, o sea, debe haber realidades más avanzadas de esta, independientemente de lo que pensemos, ¿no? claro. Si hablamos del terraplanismo y si hablamos de que yo soy creyente que hay muchos niveles de vibración y ahí están las Sí, realidades. sí, Y entonces debe haber realidades arribita de esta así es. que se pierde el concepto del valor. Es que tú casi ya lo estás haciendo. Tú ya estás dando algo y ya el dinero es casi como una donación y todo. Tú estás dando valor. Entonces, sin estar preocupada del concepto de valor. Aquí, ¿qué hacemos? Lo opuesto es, pues deja ver qué hago y deja hago el menos posible por el máximo dinero, ¿no? O sea, y en vez de decir, deja hago lo máximo posible pues por un dinero nomás lo que es. O sea, me explico. Y en este No, caso, sí, adelante, perdón. no, sí, Sí. perdona que te interrumpa. No, 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 Y a dale. veces sí, el costo que yo tengo a comparación de otros colegas, uy, no, estoy súper barata, pero por supuesto para el costo de un bolsillo que alguien que está padeciéndola, pues no, estoy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les hago hacer conciencia que deben de comprender que te lo voy a poner de esta manera, me la rifo sola, enfrento la situación sola. Es interesante cómo otras personas acuden a simbologías, acuden a amuletos, acuden a deidades. Yo trato de que no. Esto es una responsabilidad mía y los mexicanos decimos una bronca mía
y la tengo que sacar adelante. Entonces, ahora ya no me pasa, pero hace algunos años yo terminaba en cama en ciertos casos, ¿no? Y dejaba de hacer otras cosas por haber atendido a la persona. Entonces, esa remuneración o ese intercambio de energía, este, pues de alguna manera a veces no da para, para lo que yo estoy viviendo de caer en No, cama. no fue negocio. Pero afortunadamente sí lo agradezco mucho porque en su momento me dio la experiencia, la fortaleza que fui a experimentando, a prueba y error. Chin, ya me afectó. ¿Cómo lo mejoro? ¿Y cómo mejoro para que el cliente esté satisfecho? Y lo logré. Ahora puedo decir que no tengo un costo elevado ni tampoco un costo bajo. Es lo que vale. Y lo más hermoso, le voy a llamar así, la gente te da el pago, la donación, como tú quieras llamarle, Ujú. con tanto cariño que un peso se vuelve un millón. Sí, sí, sí. Eso Tiene es mucho que ver con qué energía hacer. exacto, Ujú. algo así. Entonces, sí se entiende, va de nuevo, es el costo de un servicio, pero también tómenlo en cuenta porque mucha gente dice, ay, no, yo no te cobro nada, yo te lo regalo gratis. Pero ¿qué trasfondo? Sí, ¿Qué va a haber? hablamos de eso. Sí, puede haber ¿Qué un hay trasfondo. trasfondo, no? Ni tampoco quiere decir que sea necesario un pago, ni tampoco sea necesario un regalo. Sí lo hago, sí lo he hecho, pero tengo muy grabado ciertas cosas de la Biblia. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Muy Y eso va a bonito eso. quedar en mí. Y eso va a quedar en mí. No lo voy a decir y no voy a hablar sobre esto, pero sé cuándo y sí lo hago. Me gusta mucho ese y me gusta mucho, no me acuerdo ahorita el libro, pero le preguntan a Jesucristo, ¿dónde está el reino de Dios? Y él dice, en tu corazón. Así es. Y ellos esperaban Jerusalén, no sé, me explico, o sea, que les dijera ahí en un mapa. No, no lo busquen en un mapa, En el búsquelo. exterior, en el Exacto, cielo, está algo dentro así. de ti, entonces por eso yo les digo, ¿dónde está el creador? ¿Dónde está Dios? No me gusta yo usar la palabra Dios, uso la palabra creador, está dentro de ti. Sea lo que sea, porque sí, muchos dicen es una energía, muchos, como decimos, el alma, el espíritu, la conexión espiritual, yo le llamo la conexión divina, mi propia intuición, en inglés le digo el heart resonator, porque Ujú, haz de cuenta que voy y tengo mi campanita. ujú, Aquí suena la campanita y acá no suena la campanita. Un ejemplo ahorita, me dio muy bonita energía Angelito, muy bonito. O sea, me dio mucho gusto conocerlo y estaba participando en su canal y todo porque mi campanita fue. Y ha habido ujú, otros canales, dicho con mucho respeto, no voy a decir nombres, que me han contactado. Igual tuve la colaboración con mi campanita. Y sí, ¿eh? fue así como, gracias, bye, hasta aquí No llegamos. andamos en la misma sintonía, yo le llamaría, porque el movimiento de la energía, que según lo que yo creo, es somos energía y la energía se mueve como el sonido. No hay una armonía, no hay una conexión, no andamos en la misma frecuencia y no hacemos el match. Así es. Entonces, sí tratamos de movernos conforme a la campanita o esa intuición, ese sentir que está en tu interior. Yo no creo en un creador, yo no creo en un Dios, pero sí tengo la convicción de que las respuestas, en lo que andamos en la búsqueda de qué somos, está aquí dentro, en Sí, ese gran ser que hay aquí. En sí. eso sí coincido y estoy totalmente de acuerdo. Y lo más padre que te puedo decir que me consta, que lo he vivido y que lo puedo hasta demostrar dentro también de las sesiones, porque algo que el objetivo de mis sesiones es, y se llama viajando en la energía, porque pues el viajar en la energía no solamente es ir a vidas pasadas, no solamente en este mundo, ¿qué ha hecho ese gran ser? ¿Qué tiene ese gran ser que hay en ti? Y para mi punto de vista es buscar dentro de él, tener esa conexión con él, ese reencuentro contigo mismo, ese reencuentro con quien tú en realidad eres, no lo que Grisel diga, porque yo podría darte una teoría, una doctrina nueva, pero si tú te conectas con ese interior, yo paso a no sé qué plano, a no sé dónde, y tú te quedas contigo mismo. Y eso siento que ya es algo tuyo y que de ahí no te vas a mover y nadie va a influenciar en ti. Eso es lo que yo busco. Eso, sí. Hay un poeta que a mí me encanta, Rumi, no sé si lo hayas leído. Eh, No, era ahí bueno, era ahí de la zona de Siria y Turquía. Él ok. vivió como en el año 1100, 1200 por ahí. Ujú, Muchas,
muchos pasajes de poesía que tiene hermosos, pero el que más recuerdo es que dice, no eres una gota en el mar, eres todo el mar en una gota. Entonces, eres todo. Pero también, cuidado con el ego, porque yo empecé, mi primer capítulo, llevo 340 y tantos capítulos en el canal en inglés, mi primer capítulo se llamó You, tú, Tú. y fue dedicado al que me escucha. Y le dije, eres hermoso, no importa qué veas, no importa qué pienses, no, eres hermoso, descubre ese interior en ti. No andes buscando allá afuera, o sea, busca, está bien, pero descubre, para que te lleve ese camino, descubre. Pero cuidado con el ego, eso no significa que eres Dios, o que todos te vamos a alabar, o que etcétera. Todos somos igualmente hermosos. Ahora, en cuanto al creador, no hay problema, o sea, definitivamente puede que estés en lo correcto, yo en lo equivocado. O Yo viceversa, siento, exacto, o sí, yo lo que viceversa. siento, digo, esta es mi visión, no significa que sea verdad ni que sea lo correcto, que el creador, él puede haber hecho un universo para sí y él se explotó el Big Bang, creo que explotó en amor y somos un fractal de amor, somos un pedacito de la creación, por eso digo, somos increíbles. Como decía Rumi, no eres una gota en el mar, eres el mar en una gota. Eres Y sí, parte de todo. exacto, sí, 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 eres parte de todo, todos somos parte del todo. Y por eso ahí viene un concepto ahorita que me gusta mucho hablar, que es, vamos a unirnos, vamos a mirarnos. ¿Me explico? O sea, está Eh, bien, y no me refiero a que todos siendo amigos, como decías tú, y que a fuerzas todos tengan que caer bien. No, es energéticamente así. No tengas problemas. O sea, yo le simplemente, llamo, vamos a aplicar la naturaleza del ser, a dejarnos llevar. Tú has mencionado mucho la palabra intuición, no lo que dice aquí, no, es aquí, porque lo que dice aquí son programaciones, son totalmente aquí. imposiciones de información en el que nosotros desafortunadamente, con base a la información que ya nos metieron en cabecita, tomamos decisiones y movemos nuestra voluntad. Cuando lo hacemos desde el fondo de nosotros, el corazón, como tú quieras llamarle, yo digo que es en el estómago, pero como sea. Eh, Es todo el ser, tú- se me hace, ¿no? Porque sí, yo también digo el corazón, pero no es que sea aquí nada más, ¿no? O sea, exacto, sino es sí, todo tu, todo todo tu, tú, todo tu. todo tú, exacto. Y por eso caemos en una línea tan tenue de una autoestima, de un conocimiento, de una sabiduría, a un ego, porque desafortunadamente tenemos ejemplos y nos queremos colgar de otros personajes como un Jesús. Y ya nos creemos el Jesús, el retorno o el regreso, ¿no? Jesús reencarnado. Sí, creo que somos tan auténticos, creo que somos tan especiales que no tendríamos que ser él. ¿Por qué no ser yo sin caer en ese ego y mostrando y sembrando otra semilla, como a lo mejor él lo hizo? Yo tampoco creo en él, pero lo voy a poner así. Mucha gente cree en él y cree que dejó una gran palabra y mucho conocimiento. Bueno, él ya dejó una parte, ¿por qué no yo otra? ¿Y por qué tú no otra? ¿Y por qué el otro no otra? ¿No crees que eso haríamos algo mejor? Y esa es la naturaleza del ser. Varios de nosotros, en conexión y armonía, creamos el todo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Con Jesús es un tema muy complicado. Yo no creo en la historia, lo mencionamos el otro día con Angelito. Dices que la Biblia tiene muy buenos pasajes. Sí, sí los tiene. Sí los tiene. Le pusieron bonitas cosas, buenas cosas mezcladas, pues, especialmente el Antiguo Testamento. Ay, Dios santo. Sí. Pero creo que Jesús es simplemente el mismo potencial que cualquiera que nos está observando, que tú, que yo, que cualquiera que nos está observando ahorita, de un niño en África, de una persona en Somalia, el mismo potencial. Exactamente lo que dices tú, que fue muy conocida su historia, que fue manipulada su historia, y yo creo que jamás quiso crear una iglesia, de hecho no hay evidencia de eso, es que esta piedra, no, 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 y pienso que simplemente es como yo creo en las reencarnaciones, como hablábamos, y creo que nuestro andar es un continuo cambio moral, nuestra vibración es moralidad. Cuando hablan ahorita del New Age, yo por eso digo, a mí no me adjunten, por favor, porque eso de cristales es bueno. O sea, digo, un cristal armoniza la energía. Sí, de hecho yo que por ejemplo tengo oro bonita, ¿no? Ok. ¿Ok? Digo, X, o sea, pero no puedo depender de la bonita. O sea, ¿qué puedo decir? Exacto, Eso no me hace buena persona. O sea, ese es mi exacto. punto. Eso no me hace vibrar Eso alto. viene de acá, Sí, eso viene de acá. eso no Y viene de andar con esto así. sí, exacto, es lo mismo. ¿La Biblia tiene buenos pasajes? Claro.
Y muy pero buenos consejos. vívelo, o sea, vívelo y sé ejemplo. Intenta Exacto. ser bueno. O sea, ¿y qué es bueno? Es un espectro, bueno, malo. Entonces un criminal ya se fregó. No, un criminal lo único que No. tiene es que tiene que evolucionar. Y tiene, Ujú. digo, porque estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad que, por ejemplo, si yo hubiera estado en la cárcel, pues ya estoy, oye, y se corre lo, es que es una cagada. Oye, igual mato a alguien, cabrón. ¿Y Y sabes que no cuántos tengo yo inocentes hay oportunidades. ahí? ¿Y Sí, no, sabes cuántos inocentes hay ahí? ¿Y sabes cuántos cometieron errores por el pasado de su vida como tú? Como todos. claro. Como todos tenemos problemas y hubo gente que tuvo que vivir esas situaciones. Es muy ambiguo esta vida y es mucho para comprender, pero la mayoría es porque estamos cerrados a un cierto conocimiento, información. De hecho, en mi teoría, en lo que he entendido, en lo que no lo digo como que yo tengo la verdad, No, es no. lo que he encontrado, es lo que yo he rescatado y sacado, escarbado de esa experiencia. Y veo que, o he encontrado que nosotros somos energía, sí. Y esa energía, ¿qué la compone? Conocimiento. ¿Y ese conocimiento de dónde viene? De nuestras propias experiencias, de lo que hemos vivido. Y entonces hay niveles también de seres de alto potencial y seres que van empezando. Y si a lo mejor uno de esos criminales era un ser que llevaba un camino tremendo y de pronto, ¡pum!, se le cometió un error y un error que no sabemos qué pasó. Eso no quiere decir que esté a favor No, no, yo o tampoco. No, no, no. de muchas aberraciones. Exacto. No es Es de que también, agarremos una pistola. No, no, no. no, Es nomás que todos tenemos ese potencial exacto. de cambiar tu vida hoy y no está, sí ayudan cualquier cuestión externa, sí ayuda, o sea, sí pidan ayuda externa, pero el cambio es interior. Van a El tener cambio que es cambiar, interior. van a tener que cambiar ustedes. Y yo, mi recomendación es, no que yo sea, como dices tú, no tengo la verdad, ni soy perfecto, soy una simple persona en un camino, pero para mí, y esto ya tiene años, ha sido liberador. No lo quisiera de ninguna otra manera. Ha sido liberador. Vivo con una tranquilidad que no te la puedo explicar. O Eso es sea, lo que andábamos en la búsqueda, la calma. No, es que la mayoría de los humanos, por programaciones, sistemas de creencias y doctrinas, buscamos el placer. es, Y no, es sí, como un episodio que le llamamos Venimos, es que en inglés era los pleasure, sí, o sea, venimos a buscar, o sea, por eso nos excitan las cosas, por eso la gente también, lo tengo que decir, tiene una connotación negativa, el morbo, los chismes, pasó esto, cuando hay bombardeos, toda la gente pegada a la tele, es ese tipo de cosas, el placer, la excitación. Y luego hay gente que por desgracia se pierde, drogas, pues que se te excitan, es eso. La verdad es eso, las drogas placer. te duermen y todo, pero te dan o sea, se liberan ahí, que endorfinas, dopamina, no me acuerdo ahorita, depende de Sí, la droga muchos también, químicos, sí. muchos químicos, y entonces, yo lo que digo, está bien, es parte de esta vida, digo, por ejemplo, no soy ningún santo, digo, sí tomo y todo, pero por ejemplo, algo que ya no quería hacer es, ya tiene años que no me emborracho, o sea, ya eso es algo que dije, no, o sea, me podré echar mis cervecitas y todo, siento placer. Creo que, por ejemplo, algo bellísimo es juntarse con gente, tener una reunión social, una reunión familiar. Ahora, respeto totalmente a los que quieren estar solos, los respeto y él dice, estoy pleno solo. Perfecto. Es que no hay deber ser. No hay deber Eh, ser. O sea, está perfectísimo. No hay Exacto. deber ser. Ni yo te No debo de hay un juzgar a debe. ti, ni también tú tampoco, si se puede, no. O sea, no, es que está mal que se junte. No, no, no. Tú estás feliz solo y yo estoy, y ahora yo también hay veces que necesito mi soledad. O sea, Exacto. necesito estar conmigo mismo. Yo hablo, o sea, suena medio ridiculito, pero hablo conmigo mismo. Es algo que a todos les sugiero. Y es donde siento que se da una cierta conexión. Hay luego quienes, hay que respetar la experiencia, dicen que empiezan a hablar con otros seres y todo. Yo lo que les digo es cuidado. Cuidado, Sientan cuidado. adentro, sí, y luego es, oye, es que sí, yo te voy a arreglar tus problemas económicos. No me suena que esto es muy elevado, o sea, Ujú. porque hay muchas entidades que siento que andan todo, porque ahorita donde estamos, de seguro hay entidades. Ahora tú tienes digo, no aparentemente me lo decías, tienes esa habilidad de verlas, ¿no? O sea, me decías, o sea, sí, Sí, sí. sí, no ha sido nada lindo esto de estas habilidades de verlas, porque pues hoy que ya lo sé manejar, te puedo decir que es sencillo y hasta me puedo ponerme en un ego de, oh, claro, yo las veo. Ay, no, desde niña de toda la vida lo he visto, lo he sentido y fue torturante, torturante y yo sé que mucha gente la padece.
Afortunadamente, ¿Te con el tiempo. buscan buscando ayuda a que les aclare Y fíjate, situaciones o aquí es muy importante porque cuando niña yo no podía identificar quién era, qué era, cómo era y qué busca, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y creo que la hipnosis regresiva, no creo, tengo que decir que la hipnosis regresiva me ayudó a ordenar muchas cosas de las que yo veía desde niña. Y entonces empecé a identificar a estos personajes. Y ahora puedo decirte quién es el falso, quién es inocente y quién, por ejemplo, yo les llamo los desencarnados, los seres que dejan el cuerpo, mueren y sí andan deambulando, ¿no? Entonces sí, andan muchos queriendo, siento yo que, obviamente puedo estar mal y todo, te doy mi sí, claro, interpretación. Siento que cuando te apegas a tu vida, y por ejemplo, tienes mucho dinero, mucho éxito, no sé, político famoso, artista, todo, y falleces, especialmente de una forma un poquito ruda. imprevista, sí, cruda y repentina, que no hay preparación. Yo por eso hace poco tuve un episodio, aprender a morir. O sea, es que no hay que hablar de la muerte, ojalá llegue a los 100 años. Sí, claro, pero prepárate, porque de que va a llegar, va a llegar. Y entonces, una recomendación que di es, vive hoy como si fuera tu último día. Entonces, no dejes nada, no dejes, si hay algo que le quieres decir a alguien, díselo. Y por eso yo comento, no es que tengamos que estar como Ronnie Donnie, ¿te acuerdas de Ronnie Donnie que están pegados o algo así? O sea, no Ya, tenemos que estar, como pero, siameses. exacto, pero por ejemplo, si tienes algo que le quieres decir a alguien, amigo, familia, etcétera, pues intenta si sabes que ya estoy, no es- Fíjate que el, una de las cosas que pude entender de la vida, y no solamente la hipnosis me dio esas respuestas, la hipnosis me dio respuestas para comprenderme a mí, para reencontrarme a mí. Pero también algo que me ayudó mucho para entender la vida fue el que tuve contacto con una expareja, mi última pareja formal en el 2012 que falleció y me avisó de su muerte. Él me ayudó mucho a entender la vida, a comprender el desencarnado, qué hay o sea, más allá él de mí. llegó posterior a su muerte. Sí, Sí. sí. Y tuve muchas, y de hecho voy a escribir un libro y he contado mi experiencia, yo le llamo mi experiencia paranormal romántica, porque eso sí que quede claro, no se trata de que, ay, venía mi novio a verme y nos dábamos besos y amor. Eso no existe en esto. Los besos, los abrazos existen en nuestro plano, en donde Sí, estamos. totalmente de acuerdo. Esto es de esta realidad. Sí, Eso que mencioné. pero ya él fuera de esto y yo dentro, eso no existe. Pero había una comunicación interesante que me ayudó mucho a entender lo que es la vida y la muerte y lo que viven estos personajes fuera de, a ellos les llamo desencarnados. Ujú. Y no todos te piden ayuda y todos piden regresar, tener comunicación con los suyos y no sé Exacto, qué tanto. siento que es el sentimiento de, y le llamo apego, pero no una forma negativa, se entiende. Es comprensible. Sí, y con Angelito, él habla de su mamá y le dice, es que sí, o sea, te entiendo perfecto, digo, yo no han fallecido ninguno de mis papás, pero seguro va a tener mucho sufrimiento, es normal, o sea, pero al ser, mi sugerencia obviamente es que se le transmita ese de, ya estás en otro lado, ya tienes que seguir tu camino. Tengo que dar mi punto de Sí, vista. sí, sí, Cuando existe este apego es por necesidad y carencia, ok. ¿Del ser desencarnado? no del No. que se quedó aquí, porque si Ah, no ok. dejas ir, Entonces, exacto, sí. Entonces, por eso hay que dejar ir, ¿no? No sería la si no dejas solución. ir, muchas veces eso provoca un juego sucio, yo le llamo. O sea, tú sientes, perdón que te interrumpa tanto, pero es que es súper interesante esto. Tú sientes que por tu propio apego, el familiar, o en este caso tu pareja y todo, tal vez, o sea, por ejemplo, si mi mamá fallece y sufro tanto, mi mamá se queda cerca de este plano y todo desencarnada, exacto, por esa conexión. Y pueden existir los miles y miles de años, es más, tú te mueres y la persona queda también atrapada. Y que pienses que te puedes morir y me vuelvo a encontrar con ella y con eso se soluciona todo, temo decirte que no. No, desafortunadamente, yo sé que tú ves todo positivo. En mi caso, no es que lo vea negativo, sino que te tengo malas noticias. Muchas veces de las creencias y de las doctrinas que nos han dicho no son como te lo dicen. Entonces, desafortunadamente, ellos no van a un lugar mejor. Y si están, para mí es un juego sucio de cómo utilizan al ser, a gente inocente, a gente que no llega a tener esa conexión con uno mismo, que no tiene ese reencuentro.
se quita la mente y se queda una persona como Sí, están vagando, o sea, me hace que es exactamente. la Y palabra. fíjate qué interesante. En teoría, según también lo que he encontrado, es que el verdadero ser, su limitante es el cuerpo y la mente. Entonces, si ya no lo tienes, deberías de decir, wow, viva, viva, soy libre. Y resulta que no, por esa conexión y apego que genera para este mundo y sobre todo para las personas. Debemos de tener el conocimiento en que estamos de paso, en que algo aportamos en este mundo y que tenemos un inicio y tenemos un fin. Supuestamente es una ley de vida. Hoy, en las circunstancias que se haya ido la persona, y no importa la edad, tenemos que aprender a decir adiós. Y no Totalmente de sabemos, acuerdo, y totalmente de no lo acuerdo. Y es sabemos. muy importante, pero por desgracia se puede interpretar como entonces significa que no quiero, que no lo quiero, que ya no le tengo cariño, que ya le perdí el cariño. No, No, es entender nomás esta situación de los claro, apegos y que ya no va a volver a esta realidad, jamás. O sea, ya Dios sí puede reencarnar, pero es otra experiencia, o sea, ya es. Entonces, sobre lo que mencionas, no es que lo vea positivo y que tal vez le diga a la gente lo que quiere escuchar. Sí, una es no sé, entonces, bueno, pues no sé, entonces puede que sí los vuelvas a ver. Y otro sí pienso que nos podemos volver a ver en la conciencia única que le llamo. Bueno, muchos, exacto. o sea, ya Sí cuando se formemos puede. parte del todo, pero sí aclarando, no va a ser tu mamá y tú vas a ser Juan y tu mamá. Ni vamos a volver a formar la familia Exacto, feliz. sí, aclarando. Pero sí lo vas a ver. No. Y sí pienso que también hay yo creo que da para otro episodio si gustas, Uy, ese no, sería un tema, varios. para varios, pero un tema de la memoria, porque hay un borrado de memoria consciente y por eso tú lo accesas en tu terapia, o sea, es lo que tú accesas, esas La me- memorias, a la memoria y energética, yo le digo. exacto, accesas a la memoria energética, una forma muy burda de decirlo, el inconsciente, etcétera. Ujú. Y la memoria consciente no es tanto, no recordamos, ¿verdad? No recordamos, y siento que en otros planos, y si ascendemos en plano, esas memorias están, tal vez porque tenemos la madurez para manejar. Porque tal vez muchos dicen que nos borran la memoria tipo Men in Black, ¿no? O sea, pues Sí, y pues para que sigamos participando. Sí, sí puede ser. sí. Pero también puede ser que no es tan mala idea, porque imagínate que llegaras y dijeras, ay Dios, o sea, soy un desgraciado, maté gente. Ay, sí, también. Entonces sería un poquito Sí, traumático sí, empezar. Como que sí, está bien que nos den sí, sí, un, como se dice en inglés, clean slate, ¿no? O sea, plato sí. limpio y échale ganas. Pero lo que se queda son los traumas, ¿no? Como esta situación mía, Sí. como. Es que, ¿sabes qué? Lo manejan mucho los que estudian el tema fenómeno ovni o y WAP, creo que le dicen. Ujú. Eh, lo dicen muy bien. El humano no está preparado para esto. O lo dicen en la película de Matrix. Están tan apegados al sistema que lo van a defender. No queremos abrirnos a algo más. Somos temerosos. Tenemos miedos que nos limitan y no podemos comprender lo que puede haber más allá, y no solamente en lo paralelo, en lo paranormal, en lo esotérico, en lo etérico, como le quieras llamar, más allá de a veces hasta de nuestras narices. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, creo que a veces podemos atrevernos y tampoco podemos pedirle algo más a las personas. Yo los invito a atreverse, pero vivir esto se necesita de un ser de mucha fuerza. Y no quiere decir que sean poca cosa los otros seres. Están empezando y están experimentando para ir expandiendo y elevándose. Digo, hay teorías que dicen o doctrinas que venimos a evolucionar. Y si no nos atrevemos, ¿cómo podríamos hacer eso para evolucionar? Sí, 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 no, muchos temas aquí. Muy interesante y sí, yo también los invito a atreverse. Y tal vez a veces soy demasiado insistente y alguna gente no lo ha tomado bien, porque sí, sí siento que todos tenemos el potencial. Creo que todos tenemos una línea y es como una fila y realmente no hay puntos por estar adelante o atrás. O sea, no, yo voy más avanzado. Algunos que he escuchado es que ya desperté, en inglés le llaman O awaken, no, no, o awaken. algunos que te dicen, Mm, estoy en la cuarta y quinta o quinta dimensión. Digo, ay, qué chido será eso. Es lo que te digo, es el problema del New Age, es que sí hay algo de eso, pero lo manejan y luego es porque tomé el curso de no sé qué y ¿no? ¿Cambiaste tú? Porque no hay táctica, somos muy dados al hackeo, Ujú. a buscarle el lado a las cosas y tipo como una pastillita, me lo tomo y ya estoy en la cuarta, quinta dimensión. Ándale. No, no, se me hace que es por otro lado, pero si tú quieres creerlo, adelante, o sea, definitivamente, ¿quién soy yo para decir
te digo, no sé nada, igual soy un ser sin alma, qué sé yo, y yo estoy aquí diciendo Sí. tonterías, entonces tómelo como un loco y cada quien, digo, lo bueno es que ha habido, vamos, como te digo, ha habido de todo y ha habido gente que sí, oye, es que eres demasiado insistente en que cambiemos, no cambies, hombre, y ya no me escuches y suscríbete, o sea, es lo que me explico, que la realidad es que, digo, por eso también eh, valoro mucho quien, o respeto, mejor dicho, mucho quien pide temas de dinero y todo, pero no lo quiero hacer porque, a excepción que viviera del canal, o sea, si ya dejara yo mi negocio y viviera yo del canal, eh, ahí sí, y tendría mucho cuidado de quien me da dinero, no sé, darle algún tipo de valor o algo, pero siento que imagínate, sin pedir donaciones, sin estar monetizado, hay gente que siente que como que trae una agenda o algo, imagínate si tuviera un beneficio económico, pero para mí es bien importante este mensaje, todo está dentro de ustedes, tienes todo el potencial del mundo, cree en ti mismo, hombre. O sea, no busques allá afuera la validación. Me da mucha, no sé cómo expresártelo. Es que nadie cree en mí. Y cree tú en ti. Es que no le gusta a nadie. Y gústate tú. Es que nadie platica conmigo. Platica tú contigo. Y vas a ver cómo eso luego, poco a poco, porque tendemos a forzar estas relaciones. Y cómo poco a poco te va a ir llegando lo que te tenga que llegar. Obviamente, pues, Eso, si no quieres salir de tu casa, pues no va a llegar nadie a tocarte la puerta, pero tú solo vas a empezar y tal vez vas a entrar a una clase o vas a empezar otra vez a estudiar o cambias de trabajo, conoces gente nueva. O sea, para mí es el potencial que todos tenemos para ejercer cambio en nosotros mismos, que es lo único que realmente controlamos. Porque luego, para mí, intentar ejercer control en alguien más, ¿no? O sea, es donde ya caes en el sectarismo y ese tipo de cosas. y Y, depredaciones, y depresiones, sí. invasiones y manipulaciones y ya eres el psicópata y no sé qué tanto dicen los especialistas. Claro. Ocúpate de ti y no se trata de, porque yo también estoy en contra de la ayuda. eh, no se trata de ayudar a las personas. He aprendido últimamente en unos cursos que tomé, y es naturaleza del ser según lo que he estudiado, el habilitar, el capacitarlo, el enseñarle, pero hasta ahí. El solucionarle su vida No, dentro de la ayuda, siempre también, sí, primero ocúpate de ti mismo y después ya vemos si de verdad le puedes solucionar la vida de los demás. Primero no, soluciona la tuya. Y to- nadie la soluciona. ¿Qué es sí, solucionar? ¿Qué exacto. sería? ¿No? Totalmente de acuerdo. Fíjate que tengo un amigo, muy buen amigo, que tuve esa charla y medio, primero no me la tomó bien y luego me entendió mi punto. Él trabaja con gente en la calle en Estados Unidos, adictos y demás. Y le dije, oye, pero ¿hay algún plan que tú, o sea, siento que ahí, veámoslo con una metáfora, es ponerlos de pie, ayudarlos Mm, a que se levanten. mm, Ya estás de pie como los boxeadores, ¿no? O sea, ya, toca a ti. Porque luego es, no, pues sígueme ayudando. O sea, todos los días ahí, dame de comer, y etcétera. Y luego recaen en drogas y todo. Y él no lo entendió así, dice, no, es que esa gente no puede. O sea, yo dije, es que hay algo más ahí y no sí se lo quería pueden. decir. ¿Cómo no sé si has escuchado? Y es muy sensible esa historia, de la historia de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que todos lo ponen como una... Y yo he escuchado por desgracia otras historias que había un intercambio energético ahí Así también. es, yo también Sí. tengo esa teoría. Ok, Ujú. entonces siento que sus intenciones y su corazón están en el lugar correcto, pero es positivo levantar a alguien, Ujú. hazte fuerte, ya que estás Esa, fuerte, te toca a ti. Por eso no creo en las deidades que llegan y dicen, yo voy a solucionar tu vida, tú échate la marca y todo, yo voy a hacer todo por ti, pero sabes que aquí está un contratito y tú me vas a hacer esto. Y a veces es simplemente dame tu vida, dame tu energía. O sea, es tan sencillo, muchos le llaman, no creo que es así vender tu alma, o etcétera, ujú, ¿no? así es, ajá, Pero es simplemente, ya eres mío, ¿verdad? exacto. Entonces, A mí me ha tocado pelearme con estas entidades, mi querido, porque dentro de la hipnosis obviamente de pronto revisas todo lo que trae y resulta que han hecho contratos inconscientemente, porque como bien lo dices, hay algunos personajes conocidos. Yo le digo a uno Don Santi, ¿no? Por no mencionar completamente su nombre, que no me da miedo mencionarlo, pero para no afectar a los demás, no lo menciono. Entonces, bueno, ese ya es conocido y ya sabes de qué se trata y ya sabes a lo que te arriesgas. Pero hay otros que sin colgarse en él, manipulando, te hacen caer en lo mismo. Y me he enfrentado a esos personajes. ¿Y qué crees? Nunca te ayudan. Nunca te dan lo que te prometen, pero bien que te cobran y con intereses y peor que el banco, ¿eh?
Sí, sí, y siento, ya me estoy yendo aquí muy demoníaco y todo, pero cuando, por ejemplo, estos casos de chicos en Estados Unidos que balean la escuela y matan a 30, 40, yo No, no digo inventes, que hubo una lo interacción hay, demoníaca que sí se acercó una entidad bastante, lo hay, y entonces le dice, ya no vas a ser bulleado, vas a ser omnipotente, no, pero ve y mata a 30 de tus compañeros. Y luego es, control mental. adiós, y híjole, ese espíritu trae mucha chamba. Para mí nadie está sentenciado. No existe así el concepto del infierno eterno, pero sí, ese espíritu va a traer mucha chamba. Eh, no, hombre, dejamos muchos temas, Grisel. Ya más o menos una hora, poquito más, que es lo que manejo de las charlas, y dejamos muchos temas bien padres. Y ahí poco a poco me daría mucho gusto Cuando que gustes. volvieras. O si algún día sientes que puedo participar en tu canal, yo con todo Claro, con gusto. mucho Le gusto. decía Angelito, lo único que no se me da mucho son las noches. Entonces, porque pues bueno, ya tengo mis casi 51 añitos y pues ya digo, Angelito, como aparte somos hora de Monterrey, es una hora adelante de Tijuana. Pues aquella vez Ah, que grabé con él ya. casi terminamos a la medianoche, no a la medianoche, 11:30, una cosa así, pues bueno, Ok. ya. Sí, Yo también tengo, bueno, voy a cumplir 51. Ay, pero yo sí me desvelo. Yo padezco ok. de insomnio y es por lo mismo. Es por lo mismo de esto. Cuando caigo profundamente dormida es que nadie me visitó, nadie me molestó, todo está perfecto, yo estoy bien. ¿Y no No, haces lives de repente a las 2 de la mañana, una cosa así? no, no, O no, no, no? eso sí, no, no, Ok. no, nunca. No digo Eh, porque como que tal vez haya, no sé, a veces siento que si estás así, fluyen otras ideas, o no sé, pero estaría no, interesante. ya, no. Fíjate que hubo un tiempo que sí hice transmisiones diario y hasta las 6 de la mañana. Empezaba Ok. a 8 de la noche, 7 de la noche y terminaba hasta las 6 de la mañana. ¿Terminabas a las 6? Sí, cuando Oye, empecé, pero con cuando breaks empecé. Sí, sí, no. Y no sabes, platicábamos mucho, ponía música. Era muy bonito, era muy padre, pero no andaba bien. Estaba yo empezando a entender y comprender esto Ok. y estaba en una depresión y por ello cuento mi historia, porque quiero demostrarte que yo lo viví, que puedo, que estuve también en depresión, que también viví situaciones como muchos hay ahí. Y puede ser que sí me apoyaron algunos compartiéndome su herramienta como la hipnosis, pero también te puedo decir que uno tiene que salir solo. En la terapia que yo doy o en el servicio que te ofrezco, hay porcentajes de responsabilidad. A mí me toca el 49% y a la persona el 51%, porque es sacarte a ti mismo adelante. Y sacarte a ti mismo adelante pareciera que vas a poder contra el mundo. Sí, yo de esto casi no hablo y prefiero no decir quién es el familiar, pero tuve un familiar con una depresión muy fuerte y estábamos una vez ahí con un psiquiatra sin pegar medicina, ¿no? Sí, Sí, psiquiatra, psicólogo es solo mm, terapia, sí, sí, sí. ya, speech therapy, ¿no? Ajá. Estaba con un psiquiatra y la verdad se me hizo muy arrogante el señor, aparentemente era muy letrado él, con mucha experiencia y dice, es que no la apoyan, es que son ustedes, ella necesita ayuda, ustedes no la apoyan, ustedes viven su vida y No. no les interesa. Dije, no, doctor, con todo respeto, no estoy nada de acuerdo. O sea, no sabe usted cómo le vamos a apoyar, pero ya hay un límite y ya necesita ella salir adelante. Ya necesita ella cambiar. No podemos nosotros ajustarnos a todo, o sea, porque nunca va a terminar esto, o sea, y no se trata de eso. Y se quedó sacado de onda, digo, como diciendo, no, pues con esta persona menos. Es que Pero, yo no quiero ofender este tipo de especialidades. Respetable y ellos pueden hacer lo suyo, pero no, no es un mundo. Somos una diversidad de mundos y necesitamos ver todas las líneas y alternativas que envuelve al humano. Y si somos energía, somos alma. Por eso mucha gente se refugia en el tema espiritual, en el lado espiritual, el New Age. Pero desafortunadamente todos buscan el placer y no la satisfacción. Entonces nos limitamos y creemos ser los poseedores de la verdad. Yo llegué a caer en eso también, pero he aprendido, gracias también a esa conexión conmigo en que, Gris, tú eres un mundo y los demás son otros mundos y van a tener que acudir a otros. ujú, Y después van a ir avanzando. Y es más, puede ser que de pronto pasen de largo por ti. Lo tenemos que comprender. Si yo puedo servirles y apoyarles, bienvenidos sean y se los voy a agradecer mucho. Les agradezco la confianza. Pero si no, vivimos en una diversidad. A pesar de que muchos tenemos la teoría que es una matrix, que es una simulación, que estamos limitados y controlados, tiene tantas bellezas. sí, sí digo de todo corazón que este mundo es hermoso. Sí, la verdad, yo no veo la hora
que pasemos a la real abundancia, no es el dinero. Cuando la gente dice Bien dicho, prosperidad y dinero, bien dicho. no, eso no es abundancia. Abundancia es como el aire. Yo estoy en África, me estoy muriendo de hambre, tengo aire. Yo soy Carlos Slim, tengo aire. Eso es. Y entonces se interpreta el mensaje y me dice, es que tú eres un comunista. No, es que los comunistas, de hecho es el peor sistema, porque ahí Siempre te todos se quieren poner fregaban. etiquetas, siempre te quieren Siempre, poner siempre, es que etiquetas. no es que sea comunismo, es que todos somos merecedores, pues en este caso de perdido nos estamos preocupando qué comer, qué todo. Ahora que vamos a tener Ferraris, no, eso es escasez, eso es lo que nos venden en este mundo, Si me de que doy una vuelta salen, en él porque me encanta la velocidad, perfecto, pero eso no quiere decir que mi valor como yo, como persona, como el ser, lo valga el Ferrari. exacto. No, es que no sabes la cantidad de podcasts de millones, y le corto y lo dejo de ver cuando es que la prosperidad y que es que te amigas con la energía. Y es que, y la verdad, yo he tenido una muy buena vida económicamente y no me quejo de nada, ¿verdad? Sí he tenido, digo, ya que me casé y tuve responsabilidades y como están ahorita, tú sabrás, escuelas aquí, todo, o sea, y Monterrey muy caro, yo creo que es Sí, es como muy caro. Puebla o así. No, es Sí, caro. sí he batallado, pero siempre he tenido ese tema y la gente como que sí me ve con cara de, ¿qué eres? O sea, eres así como tipo ahorita el comunista, socialista, y digo, no, es que la real abundancia es que no haya escasez para nadie, no nada más para ti. Eso es, tú tienes las llaves de la escasez en la escasez. Es todo, eso no es abundancia. Abundancia es como el aire, no amaneces en la mañana y deja pago la factura del aire o recibo el aire y ay Dios, siento, bueno, acepto que esta es una cueva y todo, pero siento que me falta y ay Dios, y como el agua o como la luz o como etcétera, la escuela y todo. Entonces, ese es un tema para mí que me apasiona mucho, que sí siento en mí, Grisel, sí siento en mí que vienen realidades diferentes. Ahí es donde el New Age y yo nos alineamos un poco, pero, pero va a cambiar esta realidad cuando todos lo queramos. Entonces, tú mismo lo dijiste, hay gente que yo le he platicado y me dice, ok, ¿cómo va a ser este mundo? Ya no va a existir el valor, o sea, vamos a hacer las cosas de corazón. Vamos a tener lo que necesitamos, no lo que queremos. Y empiezo a decirle, oye, y mi chamba, y mi lana, y me lo voy a llevar, y no. Estamos muy apegados a la Entonces, rutina, entonces, estamos muy no, pues mejor le apegados. seguimos así, me dicen No entonces. sé, puede ser algo diferente, es más lo que ni siquiera lo que tú dices, lo importante es aquí, y yo a veces me pregunto, ¿qué satisfacción te da la rutina? El estar siempre así, 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 en repetición, y a veces como estancado, así como los ratoncitos en su ruedita, ¿no? Dándole, 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 y de ahí no salen. No sabemos. Lo importante, y yo lo veo en los cálculos de la energía, porque también se tienen que hacer cálculos, es no sabemos. Tu suma de conocimiento y aportaciones en este mundo nos va a dar un resultado. Lo importante es que el resultado sea un bienestar y crecimiento para el verdadero ser, para lo que somos. Porque ahorita, como estamos, ya hasta me preocupa qué somos. Sí, y sin irnos a la quinta dimensión, aquí en esta realidad, pues, que es también, nos programan toda la vida a ese tema de la competencia, ¿no? Entonces, Así tienes que es. ir a la escuela, lo tienes que ir a la universidad, porque si no, pues que si la universidad no se te abre, no es cierto eso, lo tienes que ir a la universidad, y cuidado si se puede una universidad de prestigio, porque, o sea, me explico, aquí por ejemplo en Monterrey, pues El son, TEC de Monterrey. el TEC de Monterrey, la UDEM, entra a la Universidad de Regiomontana. No es ir a la UAM, es perfecta universidad. Tengo amigos que están ahí, son 10 veces lo que yo tengo. Entonces, ¿por qué? Porque no lo hace la universidad, lo hace la persona, Y ¿verdad? también Y el ir a este tipo de universidades, porque me tocó cuando fui metróloga, cómo me acuerdo que llegué y nos presentaron, ¿no? Y el doctor en no sé quién, el doctor de la sí, no sé qué, y el doctor de la no sé qué, y el maestro en ciencias, y la maestría en no sé qué. Yo sí. ¿Y tú? Pues yo aquí vengo de aguador, si se les ofrece algo. Yo dije eso. Y de pronto resulta que, wow, di muchas cosas. ¿Por qué? No porque yo me creo una eminencia y hoy te diga que tengo un IQ y no sé qué, porque algo salía de mí. Y en ese tiempo no tenía el conocimiento que hoy tengo. Pero hoy puedo decir, el verdadero ser es el que tiene el conocimiento, no el título, ni la totalmente de carrera, ni acuerdo. la universidad. Totalmente de acuerdo. He tomado un curso apenas con un doctor y no sé qué tanto. Y fue muy interesante que ese mismo doctor, y reconocido en la Cámara de Diputados y no sé qué tanto, Cristian, no recuerdo qué, él nos dijo que la universidad no es garantía de que seas alguien, que hay Totalmente de que acuerdo. habilitarse y capacitarse el día al día. Eso en su conocimiento y en su experiencia. Yo te puedo decir con base
y tomando como inspiración lo que él dice es, cuando saques más conocimiento de tus propias experiencias, serás grande. Sí, qué bueno que hay un título, qué bueno que tuviste esa oportunidad de ir a esas universidades, pero eso no engrandece ni aquí y tampoco aquí. Sí, sí, yo por ejemplo recuerdo cuando yo estoy ingeniero mecánico y cuando salí no sabía nada, hombre. O sea, yo salías y sí te resolví integrales y ecuaciones diferenciales y todo, pero son what, o sea, no. Y siento que da para otro tema, de otro episodio, Cuando gustes. de cómo hacer estas Apunta a los que ya implantaciones. llevamos. Apunta a Sí, no, todos los son que varios, son varios. Bueno, Giselle, ya nos fuimos casi como hora y cuarto. Te quiero agradecer, muchas gracias por la confianza. La verdad, es un honor Al haberte tenido contrario, aquí y ojalá, obviamente, que no sea lo último. Y si algún día sientes espero. que yo puedo aportar algo en tu canal, con muchísimo gusto. No sé si quieras decir algo para finalizar. Pues muchas gracias. No conozco el tipo de comunidad que tienes, pero agradezco mucho la confianza que hayas tenido en mi persona para poder aportarte un poco del- de lo que he investigado y he llegado en conclusiones y teorías. Agradezco mucho, espero a las personas, a tu comunidad, al grupo que te sigue, le interese. Y yo sé que si llegaste hasta aquí es que te atrapamos, es que te interesó. Y espero, no te pido que me creas, no te pido que te lleves esto como una doctrina ni como una verdad absoluta. Espero te inspiremos a que te atrevas también a abrirte un poco en mente y corazón. Sí, sí, sí. Entonces, Bonito. gracias y espero Gracias a que nos ti. veamos en otra ocasión. Muchas gracias. Sí, sí, qué bonito mensaje de salida. Sí, de eso se trata de tú que nos escuchas, no de nosotros, no. Muy poquito lo que vamos a ver si de acaso nada. Lo que decías de la comunidad, pues el canal en español va en desarrollo, lo empecé en marzo, entonces va ahí lento. Y el canal en inglés ya ha despegado un poco más, pero siento que llega gente con un episodio y luego pues, se suscriben y bueno, pues te hacen el favor de que esté el número, pero a veces no siento tanta interacción. Entonces, es los bemoles. Como no manejo temas incendiarios, porque la verdad no, o sea, ay, se va a morir, no viene un meteorito, ay, no manejo este tipo de cosas. Nos Eh, invaden los extraterrestres. no, sí, sí he hablado de mis opiniones de los Claro. extraterrestres, pero siempre me gusta, inclusive, he hablado de los reptilianos y les digo, están en su proceso, están en su proceso, o sea, los vemos con una connotación y tal vez si empezamos a ver todo desde el punto de vista que todo es un proceso, pues muchas de estas implantaciones, porque el bien y el mal, esa es la dualidad, ¿no? El bueno y lo malo, el bien y el mal, el rico y el pobre, el criminal y el santo, o sea que ni uno es tan santo ni uno es tan criminal. Pues. Ujú. Bueno, te agradezco muchísimo, Giselle, y vamos a estar en contacto, e igual, Claro. si por ahí te das la vuelta con Angelito, estoy empezando a tener ahí un poquito más interacción con él, Ah, sí, mientras qué bien. tengo, hoy de hecho, bueno, este episodio yo manejo inventario, entonces este episodio va a salir como en agosto. Lo estamos grabando el 25 de julio y hoy Angelito tiene el tochotón de terror, parte 2. No sé si lo viste ayer, ¿no? No, No, es que a no. veces cuando él transmite, yo también transmito Sí, sí, o o ando en otras cosas. Casi no veo, pero estaré ahí observando un poco y puede ser que también con Angelito llegue a participar en otras ocasiones. sí, sí, sí. Y como te digo, así se dan estas cosas, ¿no? Vamos abriendo caminos en la vida y a veces, fíjate, él fue y me buscó a mí y luego, pues, gracias a él te conocí a ti y estoy conociendo a otra gente. Entonces, bien agradecido con todo esto. Y la verdad te Qué agradezco bueno. mucho tu tiempo y Al bien padre contrario. episodio que salió. Y es una muestra que no importa que tengamos opiniones diferentes, pero podemos encontrar las uniones, o sea, y me gustó que ambos no manejamos, no, es que esto es así, así, o sea, es como sea Ya y quieres aprendí, hacer. ya aprendí y espero que también eso venga como ejemplo porque yo sí quería imponer mis teorías. Te voy a decir por qué. No porque quería tener un ego, no porque quería tener la verdad absoluta. He visto tan mal a la humanidad que yo quería compartir y decir, date cuenta, despierta, ¿no? Porque ves que se manejó mucho el despertar de la conciencia. Ujú. Despierta. Quería así de alguna manera decir, ya, haz algo. Pero va de nuevo, conforme me fui conectando conmigo misma, como me fui reconociendo y aprendiendo de las propias experiencias, aprendí algo muy importante, a respetar. Hablamos mucho de los valores, que el respeto, la comunicación, la disciplina y no sé qué. Mentira, totalmente mentira que los llevemos a cabo. Sí, el respeto es Solamente muy difícil.
de verdad, hasta que empecé a conectarme, y eso no quiere decir que todos los días esté, wow, conectada conmigo y en paz conmigo. No, ¿eh? No, eso no es verdad. Pero conforme fui aprendiendo, también fui empezando a saber, híjole, no era por aquí, era por aquí. Ay, creo que me equivoqué. Ay, he aprendido de mí misma y de mis propios errores. Entonces, he aprendido a respetar. Sí, no, definitivamente. Y sí, es bien difícil. Y a mí me pasó mucho, ya para terminar, y lo ya he platicado esta historia, que durante la pandemia, sin que me lo pidiera, ahí andaba yo, según yo, revelando cosas, ¿no? Y todo el mundo fue, no, qué bueno que piensas así, pero no gracias. No gracias, no gracias, no gracias, no gracias. Cero tuvo el impacto. Y un día me vino, dice, no sé cómo explicarte, un día me vino, ya para, o sea, tú da tu mensaje y todo, pero no sabes nada, al fin de cuentas, y no estás seguro, y los otros necesitan experimentar, tienes tanta razón en eso, los otros necesitan experimentarlo, entonces tú tranquilo con lo que tú tienes. Siento que la verdad es una fuerza que va cambiando, 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 y sí, hay cosas de hace 5 años que yo digo, no, o sea, qué mal andaba, o sea, porque ahorita lo veo como una verdad, y es una fuerza constantemente en cambio, y también siento que es una fuerza que tiene ángulos. O sea, tú ves un ángulo de una cosa, yo veo otro ángulo de otra cosa, es la misma Así cosa, es, estamos hablando así de lo es. mismo, pero tú tienes tu ángulo muy respetable, yo tengo mi ángulo muy respetable, Perspectiva, y percepción. exacto, exacto, Hay sí, algo que se llama la ceguera de taller. Todos andamos así y no tenemos esta amplitud. así es. Entonces, por eso se da. Y sí te quiero decir algo con respecto a lo que acabas de comentar. Muchas veces cuando somos muy rechazados en cuanto a conocimiento, no quiere decir que tengas la verdad absoluta, pero sí tienes un gran aporte que a veces el humano no lo acepta, lo rechaza y lo tengo que decir por miedo. Entonces, esa es la buena noticia, que seguramente tienes un gran aporte, pero que poco a poco va a ir saliendo y las personas adecuadas a escucharlo estarán. Sí, bueno, no lo puedo decir porque pongo el video en problemas. Ya me tumbaron varios videos por ese Lo sé, porque a tema, mí es el también. tema de, ¿ok? Sí, Y sí, eso entonces fui también. diciendo, piénselo, tómense su... No, 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 y ahí prácticamente como que lo tomaban como, no, deja, voy ya. O sea, por haberme dicho. Y luego aparte salía yo regañado de que, ¿por qué tú no? Bueno, porque pues eso soy yo, o sea, eso de perdió, déjamelo a mí, ¿no? Así Entonces, es. no, no, al final evolucioné y por eso ya de ese tema no hablo ni nada, porque, ay, cómo hubo gente que se quedó atrapada en ese tema, ¿no? Y sigue hablando todos los días, lo veo en X, sigo a alguna gente ahí en X, Twitter, es otra comunidad un poquito diferente, y siguen con ese tema, ya pacho, hombre, ya, o sea, pero Lo sí que fue sigue, vienen cosas sí, fuertes también. Todos los días hay cambios, todos los días hay tantas cosas, pero sí, bueno, ya no les seguimos. estamos en un Ya no- momento bien importante con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Está muy Sí, interesante eso. sí. Lo que vivió Trump, bueno, hay Sí, muchas sí. cosas que si nos seguimos no vamos a terminar, mi querido Alex. Así Sí, es que muchas mejor gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y yo tengo un video de salida por si alguien viene del canal de Grisel o así. Yo entiendo que no sé, son 2 minutos. Es un mensaje motivacional. Es mi mensaje hacia tú que me escuchas. Si eres un nuevo suscriptor o vienes del canal de Grisel, lo que les pido es si me dan esos 2 minutos una sola vez. Si no les gusta, párenlo, así tiene música. Ya le he echado muchos video de salida. En esencia, que todo se trata de ti. Todo, todo, todo se trata de ti. Muchas así. gracias, Grisel. Buenas noches. No, al contrario, hasta pronto. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti.
Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.